Paz de Cristo, hermanos. Mi nombre es Arturo Corona. Soy hermano de mi hermano Corona, no sé cómo le conozcan aquí en el canal. Hermano en Cristo y hermano en la carne. Y en esta ocasión pues estoy visitándolo aquí en su casa y me invitó a hacer una grabación, ¿verdad? Para exponer un poco de la palabra de Dios, ya que nosotros nada más somos expositores, no somos dueños, ni dice la palabra del Señor que no somos, la escritura no es de particular interpretación de nadie, hermanos. Es que pues exponemos lo que el Señor nos da, lo que el Señor, ¿verdad?, pone en nuestro corazón. Y en esta ocasión vamos a hablar algo muy importante, algo que al oír esta palabra a muchos cristianos, ¿verdad?, podría darles miedo, podría darles temor, podría, ¿verdad?, traer dolor, ¿verdad?, o recuerdos, ¿verdad? Y vamos a hablar de las pruebas, hermanos, ¿verdad? Muchas, ¿verdad?, podrían pensar o decir: qué terribles son las pruebas, Señor, no quiero pruebas, líbrame de las pruebas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, acerca de esto, ¿verdad? Y le voy a invitar que vaya conmigo ahí a la primera del apóstol Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Si tiene ahí su Biblia y quiere corroborar lo que vamos a leer, puede hacerlo, hermanos, es mejor, ¿verdad?, para que sea el Espíritu Santo el que confirme lo que vamos a hablar. Dice ahí el apóstol Pedro, hermanos, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las primeras palabras de aquí del apóstol Pedro, Pedro, nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos una esperanza, que nosotros nos gozamos, que nosotros nos alegramos en la esperanza que Dios ha puesto en nuestras vidas al momento de haber venido al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta esperanza? La esperanza de un día estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, la esperanza de la palabra que nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos, hermanos, y no habrá más dolor y no habrá más sufrir, hermanos, porque Dios, hermanos, quitará toda lágrima, todo dolor, todo recuerdo, hermanos, que haya sido, ¿verdad?, malo en nuestras vidas, se va a ir, hermanos, Dios lo quitará. Y esa es la esperanza, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que en el cual nos alegramos, hermanos, ¿verdad? ¿A quién de nosotros no nos alegra saber que vamos en un camino, hermanos, que nos va a llevar a ese estado, hermanos, de felicidad plena, de paz plena, hermanos, en la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro que nosotros nos alegramos en ello, ¿verdad? Causa gozo, hermanos, y alegría el saber que nosotros estamos yendo en ese camino, hermanos. Pero también aquí el apóstol Pedro, hermanos, nos dice y nos habla, hermanos, de algo que, pues, cuando la oímos, hermanos, no es algo que diga: ay, Señor Jesucristo, ¿verdad?, qué alegría, viene una prueba, ¿verdad?, que estoy bien contento porque viene una prueba. No, hermanos, ¿verdad?, no es así. Dice el apóstol Pedro, dice: tenéis que ser afligidos.
un poco de tiempo, hermanos, en diversas pruebas. ¿Verdad? Esta palabra diversas pruebas, ¿verdad?, nos dice muchas cosas. Nos dice que hay una diversidad, ¿verdad? Son muchos tipos de pruebas. Una prueba puede ser una enfermedad, una prueba puede ser un problema, ¿verdad? Una prueba puede ser alguna duda, ¿verdad?, que se tenga, hermanos. Diferentes tipos de pruebas, ¿verdad?, que pueden venir a nuestra vida, ¿verdad? Pero no solamente es diversas pruebas de diferentes tipos de pruebas, sino que también esta palabra nos habla de diferentes intensidades que hay en las pruebas, ¿verdad? Porque no es lo mismo, hermanos, ¿verdad?, estar enfermo de algo leve, ¿verdad?, en alguna prueba, una prueba que digamos estoy enfermo de alguna gripa, ¿verdad? Y sí las gripas no son gratas, ¿verdad? Pero no es lo mismo decir que estamos enfermos de algún cáncer o alguna enfermedad, ¿verdad?, terminal, o alguna enfermedad grave. Creo que no es lo mismo el dolor, no es lo mismo la aflicción que hay en una y hay en otra, hermanos, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad?, que dice el apóstol Pedro, hermanos, que pasa en nosotros, dice que nos trae aflicción la prueba, ¿verdad? No es un momento de alegría, no es un momento de que podamos saltar, ¿verdad?, decir, ay, gloria a Dios, estoy contento porque me vino una prueba, hermanos, miren, me vino una prueba y miren qué contento estoy porque me vino esta enfermedad, miren, me vino este problema, miren, le vino este problema grave a mi hijo, me vino este problema grave a mi hija, no, ¿verdad? No he conocido yo, ni creo que haya, hermanos, ¿verdad?, alguien que se exprese de esa manera, ¿verdad?, sino que dice que las pruebas traen aflicción a nuestra vida, traen a veces dudas en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros entendamos esta palabra, diversas pruebas, ¿verdad? Porque todos somos pasados por diversas pruebas. Todos somos pasados en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Somos pasados por este tipo de pruebas. Y cabe mencionar, hermanos, que esto no es, ¿verdad?, por casualidad. La prueba no llega por casualidad a nuestra vida. La prueba es un diseño de Dios que ha preparado para cada uno individualmente, hermanos. Si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por alguna aflicción, créame lo que Dios, ¿verdad?, diseñó esa prueba para usted. Diseñó esa prueba para mí, porque Él sabe, Él conoce, ¿verdad? Él sabe qué pruebas nosotros podemos pasar, qué pruebas, ¿verdad?, podemos soportar. La palabra es clara en decirnos que Él no nos da cargas que nosotros no podamos llevar. Si usted en este momento está pasando por una prueba difícil, una prueba grande de dolor, una prueba, créalo, que ha sido Dios el que ha permitido, ¿verdad?, y ha puesto esa prueba en su vida. Pero en Dios, hermanos, una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos debemos de entender, que Dios no es un Dios de despropósito. Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Dios nos llamó con un propósito. No hay casualidades en Dios. Por mucho que se nos haga muy difícil, por mucho que se nos haga muy difícil de entender por qué Dios ha diseñado esta prueba para mí, por qué estoy pasando esta dificultad, en Dios no hay despropósito. Nunca, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de quitar el propósito, quitar despropósito en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios que entiende. Dice la palabra del Señor que Él se acuerda que somos carne. Él sabe qué dolores nos pasan, qué aflicciones ocurren en nosotros, qué dudas hay en nosotros, qué dificultades, ¿verdad?,
hay en nuestras vidas, hermanos. Y esto es muy importante saber, hermanos, que el apóstol Pedro nos habla, hermanos, que es necesario que nosotros pasemos. También es una palabra muy importante, hermanos, que debemos de entender cuando habla la Biblia que es necesario que nosotros pasemos. Es porque es importante, hermanos. No podemos pasarlo, no podemos brincarlo, hermanos. No podemos darle la vuelta. Es necesario que esto llegue a nuestra vida, llegue a nuestro ser, hermanos. Sea Dios el que actúe en nosotros. Hay unos aspectos, hermanos, que quiero compartir con ustedes acerca de esto, porque es importante, hermanos, que entendamos los propósitos de Dios cuando estamos pasando por estos momentos. ¿Verdad? Mucha gente piensa, ¿verdad?, que el propósito de Dios es entristecernos, ¿verdad? Es dañar nuestro corazón, es dañar nuestra esperanza, es dañar nuestra fe. Y algunos lo podrán tomar así, pero Dios no va a dañarnos, hermanos. El propósito de Dios con las pruebas no es de dañarnos, sino que Dios busca, hermanos, un crecimiento en nosotros. Dios busca, hermanos, llevarnos a un nivel más avanzado, un nivel de comprensión de las cosas, un nivel de comprensión de Dios, hermanos. Mire, vamos a ver algunos aspectos bien importantes, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, le voy a invitar que vaya conmigo ahí al libro de Santiago, hermanos. Gloria al Señor, la carta de Santiago, capítulo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad? El apóstol Pedro nos habló, hermanos, acerca de las diversas pruebas. El apóstol Santiago trae otra vez, hermanos, ¿verdad?, esta cuestión, hermanos, esta enseñanza, hermanos, a nosotros otra vez, pero con un enfoque diferente, con algo distinto, hermanos, que el apóstol Santiago le agrega. Dice el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Verdad? Podría parecer alguna contradicción, ¿verdad?, porque el apóstol Pedro nos dice que las pruebas causan aflicción en nuestra vida. Esas diversas pruebas dice que causan aflicción en nuestra vida, pero ahora el apóstol Santiago nos dice que las pruebas deben de causarnos gozo. ¿Verdad? Podría parecer alguna contradicción, pero no es contradicción. ¿Verdad? La palabra aflicción, hermanos, ¿verdad?, es muy distinta, hermanos, ¿verdad?, a la del gozo, hermanos, ¿verdad? La palabra alegría es muy distinta, hermanos, al gozo. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, vamos a analizar esto un poquito más, hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros distingamos esta diferencia, hermanos, ¿verdad? Porque muchas personas al oír gozo, ¿verdad?, piensan que es alegría, ¿verdad? Y en parte sí, hermanos, pero esta palabra gozo lleva otra connotación distinta, hermanos. Dice que esta palabra gozo, hermanos, significa una satisfacción, hermanos. Está traducida como algo satisfactorio, hermanos, ¿verdad? No alegre, ¿verdad? A lo mejor no de risa, hermanos, no de sonreírse, ¿verdad?, todo el tiempo, no, sino que gloria al Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Entonces gozo, hermanos, es satisfacción, no significa una alegría, ¿verdad? Que explota en nosotros, no, es un gozo, una satisfacción, hermanos, saber y entender que Dios, ¿verdad?, está actuando en nuestra vida. Entender que Dios, ¿verdad?, está haciendo algo en nosotros nos debe de causar gozo, permitir que Dios, ¿verdad?, que está trabajando en nuestras vidas, que las manos de Dios, que el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Eso debe de traernos una satisfacción, hermanos. Que en su momento, a lo mejor en el momento de la prueba, pues nos va a traer tristeza, pero aún en medio de esa tristeza debe traernos una satisfacción de que Dios ha diseñado esto, de que Dios, ¿verdad?, no nos ha dejado solos, y que Dios nos sacará adelante de esta prueba que estamos pasando, y nos va a sacar con triunfantes. No nos va a dejar ahí, hermanos, porque muchas veces cuando estamos en prueba pensamos que ahí nos vamos a quedar eternamente y que no va a pasar nunca. Pero todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor, todo tiene su momento, y va a pasar la aflicción. Y al momento en que pase la aflicción, ¿verdad?, vamos a ver con gozo los resultados, ¿verdad?, que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchos aquí, hermanos, en este momento no lo entienden así, y muchos se van. Muchos se entristecen y se van y dicen, no, es que yo no esperaba que la vida cristiana fuera así, ¿verdad? Y yo no esperaba pruebas, yo no esperaba luchas, y se desaniman y se van. ¿Por qué? Porque realmente no estaba bien fundada su fe, ¿verdad? Una de las cosas bien importantes que la Biblia, ¿verdad?, nos marca acerca de las pruebas es que Dios afirma, hermanos, nuestra fe en medio de las pruebas. Dios saca, hermanos, la verdadera fe, hermanos, en nosotros, ¿verdad? Porque hay por ahí, hermanos, muchas fees en el mundo, ¿verdad? Pero al momento de la aflicción, al momento de la prueba, es cuando se echa de ver, hermanos, si la fe que yo digo tener, la fe que tal persona dice tener, realmente es una fe. Porque la fe lo va a mantener, hermanos, ahí siempre en esperanza con Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor Jesucristo que la fe, hermanos, ¿verdad?, siendo probada, hermanos, ¿verdad?, trae, hermanos, gozo, trae satisfacción, hermanos, a nuestra vida. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, uno de los puntos más importantes acerca de las pruebas, hermanos, es que Dios está probando nuestra fe. Mire, vaya conmigo ahí al Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado. Aquí nos dice la palabra del Señor, hermanos, por medio del apóstol Pedro, que la fe, hermanos, prueba nuestra fe, perdón. La prueba está probando nuestra fe. ¿Y cómo se prueba esta fe? Dice la palabra que se prueba con fuego, hermanos, ¿verdad? Que se prueba con pruebas, hermanos, ¿verdad? Cuando somos metidos en pruebas, hermanos, somos metidos al fuego de Dios, ¿verdad? Y así como se prueba el oro, nos da un ejemplo que entre el oro, hermanos, una de las características del oro es que entre más se pase por el fuego, más se purifica, hermanos, más se perfecciona, más valor tiene, hermanos. Y así lo relaciona, ¿verdad?, el pasaje
con la fe, hermanos. Entre más nosotros seamos metidos a prueba, entre más seamos pasados por procesos de Dios, nuestra fe se va a afirmar, nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a ser más fuerte que antes. Cada vez que pase una prueba, cada vez que estemos ahí, hermanos, en ese lapso, hermanos, el resultado nos va a dar que nuestra fe, hermanos, se va haciendo más firme, hermanos, y más preciosa, hermanos, y más agradable ante los ojos de Dios. O sea, el propósito principal de las pruebas, por el cual dice el apóstol Santiago que nos debe dar gozo, es que nuestra fe, hermanos, está siendo, hermanos, ¿verdad?, perfeccionada, hermanos. Nuestra fe está siendo, hermanos, ¿verdad?, alcanzando niveles más altos. Muchas veces, hermano, ¿verdad?, a veces he oído hermanos que dicen: Señor, pues queremos más milagros, queremos más fe, Señor, danos fe para poder hacer milagros, danos fe. Pero al momento, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, empieza a activar nuestra fe o a hacernos una fe más fuerte en nosotros, lo tiene que hacer por medio de las pruebas, ¿verdad? Y es cuando ahí ya no, ¿verdad? Muchos dicen: no, ahí ya no me gustó, ahí ya no quiero, entonces ya cree que crezca mi fe, ¿verdad? Ya dan por vencido, hermanos, dan por terminado el querer más fe o el querer incrementar la fuerza, la fortaleza de la fe. Ahí es cuando muchos dicen: no, pues no, es que así no pensaba que eran las cosas, pero es que las cosas así son en Dios, hermanos, ¿verdad? Las cosas no son a nuestro parecer, ¿verdad? Las cosas, hermano, tienen que ser siempre al parecer de Dios, porque Dios es el sabio, hermano. Dios es el que conoce, Dios es el que sabe, hermano, las cosas, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos, por el cual el apóstol Santiago nos dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque tu fe va a crecer, te vas a afianzar más de Dios. No van a venir cualquier viento de doctrina o cualquier viento que venga y te va a tambalear, no. ¿Por qué? Porque cada vez que la prueba termina, tu fe termina, ¿verdad?, más fortalecida en Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos que Dios, hermanos, está tratando en nosotros, ¿verdad? Y no quitarle despropósito a Dios. El propósito de Dios siempre, hermanos, va a ser nuestro crecimiento. Y las formas de trabajar de Dios, hermanos, pues, hablando de las pruebas, son difíciles, pero son necesarias para nuestro crecimiento, para que nuestra vista, hermanos, en Dios sea más firme, seamos más capaces, hermano, de entender más a Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Quiero dar un ejemplo, hermanos, acerca de esto, porque a veces que estando en pruebas, ¿verdad?, le pasó a un varón de Dios llamado Job, ¿verdad?, que Dios lo pasó, hermanos, por pruebas muy difíciles, ¿verdad? Es uno de los hombres que yo considero en la Escritura que fueron pasados por pruebas, hermanos, extremadamente difíciles. Nos marca la Escritura que en un solo día este hombre de Dios, ¿verdad?, perdió su familia. En un solo día perdió toda su riqueza. Y en un solo día perdió su salud, ¿verdad? Y fue terrible lo que le pasó, lo que le aconteció, hermanos, ¿verdad? Y él se preguntaba, el hombre Job, hermanos, este hombre de Dios, ¿por qué le había acontecido eso? Si él, ¿verdad?, era un hombre que, pues,
buscaba hacer la voluntad de Dios, buscaba estar siempre, hermanos, apegado a Dios en sus mandamientos, en sus decretos de Dios. Y él se preguntó por qué le pasó esto. Y en cierta ocasión su esposa, le voy a invitar que vaya conmigo ahí a Job capítulo 2, verso 9. Vamos a ver este ejemplo, hermanos, muy importante, muy interesante, que nos ilustra, hermanos, cómo es que Dios, ¿verdad?, prueba nuestra fe. Cómo es que Dios está probando constantemente, hermanos, nuestra fe. Dice capítulo 2, verso 9, dice: entonces dijo su mujer, o la mujer de Job le dijo a Job, hermanos, dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta mujer estaba viendo a Job, ¿verdad?, totalmente destruido, totalmente enfermo, hermanos, de una enfermedad terrible que no lo dejaba este hombre ni parado, ni acostado, ni en ningún momento, ninguna posición, hermanos, física. Él era satisfactoria, hermanos, para él. Le era lo mismo estar acostado que estar parado. Era un dolor inmenso. Y esta mujer dice: ¿aún retienes tu integridad? Si lo parafraseamos, hermanos, esta palabra, ¿aún retienes tu fe en Dios? ¿Aún está tu fe ahí en Dios? A pesar de que mira lo que te ha pasado, mira lo que te ha acontecido, ¿todavía tienes fe en Dios? Ya basta con esa fe, ¿verdad? Y dice: maldice a Dios y muérete. Y es que es lo que pasa en muchos, hermanos, tristemente, ¿verdad? Al momento de estar en la aflicción, estar en el dolor, desisten, hermanos, de buscar a Dios, de entender a Dios, que Dios es el que está actuando su propósito en nosotros. Y la contestación de este hombre me llena de gozo, hermanos, esta contestación que le dio, porque es una fe, hermanos, que ejemplar, hermanos, para nosotros. Dice el versículo 10, hermanos: y le dijo, o sea, Job le dijo a esta mujer, a su mujer le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice el escritor de Job, hermano, dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjese, hermanos, después de tan solo considerar un poco, hermanos, de este hombre, lo que si nos pasara a nosotros lo que le pasó a este hombre, yo creo que nosotros nunca hemos estado en una situación como la de este hombre. A lo mejor sí hemos estado en dificultades muy fuertes, pero este hombre estuvo totalmente, hermanos, de un extremo, hermanos, a otro. De un extremo de bienestar, hermanos, en todos los aspectos, a un extremo, hermanos, físicamente deplorable. Pero aún así no le quitó despropósito a Dios. Aún así, hermanos, este hombre exclamó: sea el nombre del Señor bendito. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Porque él mantenía su fe, hermanos, todavía. Su fe no se había quebrado, su fe, hermanos, en Dios, la confianza en Dios, hermanos, no se había ido de su vida. Al contrario, él entendía que aún estando en esa situación, Dios tenía el control de todas las cosas. Como lo sigue teniendo, hermanos, el control en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Dios no ha perdido el control en la vida de nosotros. A Dios, hermanos, no se le ha escapado, hermanos, ninguna de las cosas que nos han acontecido. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas en nosotros, hermanos. Así es que no quitemos despropósito a Dios.
No quitemos a Dios, hermanos, del propósito, hermanos, que Él tiene en cada una de las aflicciones, de las pruebas que vienen a nuestra vida, hermanos. Dios está afirmando nuestra fe, Dios está afirmando nuestra confianza, hermanos, en Él. Ahora, hermanos, ya viendo, hermanos, de esta manera como lo pone la palabra del Señor, como nos lo expone la palabra del Señor, ahora podemos entender, hermanos, por qué el apóstol Santiago puede decir que debemos de tener gozo en las pruebas. Debemos de tener satisfacción de que Dios está puliendo, hermanos, su obra, está firmando su obra. La Escritura nos dice muy claramente, dice que Él perfeccionará su obra en cada uno de nosotros. Él sabe los tiempos, Él sabe las sazones, las cosas, hermanos, que nos van a acontecer, hermanos. Pero todo es con un propósito. Damos la gloria al Señor Jesucristo. Y mi deseo, hermanos, es que cuando le acontezca o si está en este momento en una prueba, por muy dura que sea, por muy difícil que sea, amado hermano, no se suelte del Señor Jesucristo, agárrese del Señor Jesucristo. Confíe que el Señor Jesucristo va a darle término a eso que está pasando. Confíe que el Señor Jesucristo está sacando algo precioso de allí. Confíe que Dios está abrillantando su fe, engrandeciendo su fe. No se retire. Que no haya desesperanza en su vida, en su corazón, sino todo lo contrario, que siempre mantengamos la esperanza y la confianza en Dios, de saber que estamos en sus manos. Mi deseo es que Dios siga bendiciendo su vida y no se pierda los mensajes en este canal, hermanos, ¿verdad? Llenémonos más de la palabra de Dios, más de la presencia de Dios, y no le digamos al Señor que no. Siempre hay que tener en cuenta que Dios es un Dios amoroso, un Dios de paz, un Dios que desea nuestro bien. La Escritura nos dice que el Señor tiene planes para nosotros de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Así es que la prueba que está pasando no es una maldición en su vida. No lo vea así como una maldición en su vida, no, es un plan bien diseñado por Dios para acrecentar nuestra fe, para acercarnos más a Él, para llegarnos más a Él. Dios les bendiga, hermanos. Adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.